Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Carlos Lauría y soy el director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa. Un gusto tenerlos a todos con ustedes, gracias a los participantes y a las panelistas. Tenemos hoy un webinar muy interesante titulado ¿Por qué la violencia de género en línea debe preocupar a los editores? eh, y unos moderado por Marta Ramos, que es directora editorial de la Organización Editorial Mexicana y además es presidenta de la Comisión de Equidad de Género y Diversidad de la Sociedad Interamericana de Prensa. La violencia digital contra mujeres periodistas que ha sido documentada y es un problema emergente que está afectando a la libertad de expresión y de prensa, no solo en las Américas, sino en distintas partes del mundo. Afecta directamente su trabajo, la libertad de expresión y también la calidad informativa de los medios, ¿no? Hoy, para conversar de este tema, vamos a tener a Florencia Alcaraz, a Ingrid Beck y a Paula Rodríguez, que harán análisis y hablarán sobre la dimensión del problema, cómo ubicarlo, cómo combatirlo, pero sobre todo cómo abordarlo en la sala de redacción, ¿no? Ellas son autoras del informe de violencia de género en línea hacia mujeres con voz pública y el impacto en la libertad de expresión, que fue comisionado por la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, con el apoyo de ONU Mujeres. Y ya tiene un par de años este informe, pero la discusión sigue siendo sumamente relevante. La Alianza Regional por la Libre Expresión es una red de organizaciones, de más de 15 organizaciones de la región, y hace un trabajo muy importante. Eh, Marta va a moderar, te dejo a vos y un gusto tenerlas nuevamente. Gracias por todo. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a todos los que se inscribieron. La verdad es que estamos súper emocionadas porque va a ser una plática muy, muy interesante. Es verdaderamente un gozo tener aquí a las tres que participaron en este estudio. Es un estudio muy puntual, es un estudio que se hizo, ya nos explicarán ellas, en 15 países distintos. Entonces, refleja muy bien nuestra América Latina. A mí me gustaría darle la bienvenida a Florencia Alcaraz. Ella es periodista, fue una de las fundadoras del movimiento Ni Una Menos en Argentina, ha trabajado en medios digitales, en radio y en televisión, y está muy comprometida con el periodismo feminista. También está con nosotros Paula Rodríguez, periodista, escritora, activista, editora de revistas durante 2 décadas. Ella ha hecho mucho trabajo en el periodismo colaborativo y con perspectiva de derechos humanos, y este es un factor que verán saldrá en varios momentos en esta conversación. Finalmente, Ingrid Beck, que también es periodista, fundadora del movimiento Ni Una Menos en Argentina, con mucha experiencia en medios de comunicación. Entiendo, Ingrid, fuiste también editora de género. Entonces, saben de lo que están hablando, lo han vivido, han estado ahí, lo han conocido de sus propias colegas, de sus propios pares. Y antes de entrar a una conversación con montones de dudas que seguro surgirán, yo quisiera darles la palabra para que nos presentaran de qué trató más o menos este estudio. Em, Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Marta. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a la CIP. Para nosotras es un espacio súper interesante para participar. Nos parece que tener una audiencia de estas características es muy importante, es salir de hablarnos entre nosotras y empezar a contar, empezar a traspasar esas barreras y contar por qué pensamos y por qué tenemos datos sobre que la violencia en línea tiene también corte de género y por qué eso afecta a la libertad de expresión y por lo tanto afecta a nuestras democracias. Pusimos el énfasis ahí porque somos todos periodistas y nos interesa trabajar sobre el tema de la libertad de expresión. Hicimos efectivamente un estudio cualitativo, el más extenso que se haya realizado hasta 2022. Fue bastante pionero el estudio, después ahora hay más información, se están haciendo más trabajos sobre el tema, se está empezando a visibilizar este tipo de violencia,
pero en ese momento no había mucho construido, sobre todo en nuestra región. Trabajamos en 15 países, como contaba Marta, y llegamos a algunas conclusiones, tuvimos algunos hallazgos que nos parece interesante compartir antes de empezar la conversación. Voy a spoilear y después le voy a dar la palabra a mi compañera Paula Rodríguez, que va a llevar adelante la presentación, que es muy breve. Pero les diría tres cuestiones como para arrancar. La primera es que este estudio está hecho sobre mujeres con voz pública. Fueron 15 entrevistas cualitativas a 15 mujeres, periodistas, comunicadoras, con visibilidad que sufrieron ataques en línea. Y la primera conclusión tiene que ver con que la visibilidad las expone a la violencia en línea por el solo hecho de ser mujeres con voz pública. No estamos diciendo en ningún momento que los varones no sean atacados, sino que estamos diciendo que, los ataques a las mujeres tienen características particulares y que esto excede además los contextos políticos de los países donde estamos cada una de nosotras. Bueno, me adelanto, que hay sesgos de género en estos ataques y que la violencia sistemática en línea tiene por objeto silenciarnos. Por eso hablamos de que lo que está afectando es la libertad de expresión, nos corre del debate público. Bueno, con esta introducción entonces la dejo a mi compañera Paula Rodríguez para que presente algunos de los hallazgos, muy brevemente, algunos de los hallazgos de esta investigación. Bueno, ¿qué tal? Aprovecho yo también para agradecer este espacio, esta invitación. Voy a compartir pantalla. Puede fallar, ya sabemos que puede fallar. Y de paso les digo, Ingrid y Flor, interrúmpanme si me olvido algo o digo algo mal. A ver, ¿se ve bien? No, Pau, tienes que ponerla como presentación. Pero están viendo mi pantalla. Sí, sí, Ok. ahí está perfecto. Bueno, lo que van a ver es nuestra firma, porque nosotras a su vez hemos constituido una asociación civil prácticamente impulsadas por este tema y pero bueno, el nombre de la asociación civil es Comunicadoras por la Libre Expresión y la conversación es nuestro proyecto de difusión y de narrativas. Entonces, por eso ven esta portada, pero pasamos al estudio. Em, Como dijo Ingrid, es un estudio hecho en estos 15 países por pedido de la Alianza Regional por la Libre Expresión. Y lo que estuvimos buscando es de qué manera, a través de entrevistas en profundidad, en casos particulares y anónimos, de qué manera la violencia en línea está afectando la libertad de expresión. Bueno, como bien dije antes, puede fallar y no estoy pudiendo. Ahí está. Las mujeres con voz pública, especialmente las periodistas y las defensoras de derechos humanos y las políticas, son el objetivo particular de una violencia en línea sistemática, y decimos sistemática porque la diferenciamos de lo que se suele llamar el troleo por una nota específica o una cobertura específica que genera determinadas reacciones, sino que estamos enfocándonos en unos ataques que son sistemáticos y que tienen determinados objetivos. Lo que pudimos ver en ese momento, cuando hicimos el trabajo, que ya tiene 2 años, es que estaba creciendo exponencialmente, y ponemos solamente un dato acá, de las encuestas que había en ese momento, que en general no eran de la región, sino del norte. Teníamos el último trabajo que había hecho International Women's Media Foundation hablaba de que 2 de cada 3 mujeres periodistas reportaban haber sido acosadas o amenazadas al menos una vez en línea, y 5 años antes esa proporción era 1 de cada 5.
Al día de hoy, ese 2 de cada 3 se vuelve corto y como conclusión general y como cuestión para tener en cuenta para empezar cualquier conversación sobre violencia en línea, lo que de todos los testimonios y de nuestras propias experiencias y conversaciones con colegas también surge es que lo virtual es el medio. Lo de virtual suele, cuando hablamos de violencia virtual, por eso cambiamos los términos, se suele opacar que lo virtual es real, que tiene efectos reales, palpables. Por eso hablamos de en línea o digital o online o violencia en línea, porque no es una violencia virtual, es una violencia que tiene efectos reales. Eh, en principio, como spoileó Ingrid, tienen consecuencias directas en la libertad de expresión y por supuesto tiene efectos en el trabajo, la vida personal y la salud de las periodistas que entrevistamos. Y esto vuelve a dirigirse hacia que tiene consecuencias en la libertad de expresión, porque los efectos en la vida privada y en el trabajo de estas periodistas hacen que se retraigan de sus competencias profesionales. Nosotras lo cuantificamos en esta encuesta en función de las respuestas que nos dieron. El 80% nos contó que limitó su participación en redes. Esto es participar para opinar o para manifestarse, para debatir sobre algunos temas. Ahora, en lo que hace a sus temas específicos, es decir, sus trabajos, los temas de su pertinencia o sus coberturas, el 40% manifestó que se autocensuró. Esto es, evitó escribir, cubrir o hablar de un tema que venía cubriendo y en el ámbito en el que se desempeña. Es decir, ya no se limitó en sus opiniones y sus expresiones en redes sociales, sino que ya estamos hablando de autocensura en el plano laboral. Eh, un tercio cambió de puesto laboral, la mitad tenía miedo de perderlo y la cuarta parte la habían despedido o no le habían renovado el contrato. Voy a pasar rápido para que podamos conversar. Cualquier cosa volvemos sobre alguno de estos puntos. Por supuesto, el 80%, es decir, la gran mayoría, temió o teme por su integridad física y hasta por su vida. Y el 100% refiere que las amenazas y las agresiones son vistas en el mundo del periodismo al que pertenecen y en el mundo de la política como las reglas del juego. Esto es lo que percibían en estas entrevistas, que nosotros esperamos que en estos 2 años haya cambiado un poco, es que no, no se percibía esto como una violencia específica hacia ellas, sino como las reglas del juego que todo periodista o toda persona que participe del debate público tiene que tolerar, digamos. Voy a pasar rápido por aquí, pero podemos volver si es necesario. En este informe nosotros tratamos de desarmar un poco por partes cómo se manifiesta esa violencia para poder entenderla mejor. Esto es porque tiene varias capas y la que solemos ver, la que suele estar visible es la primera, lo que se suele llamar el troleo, ¿no? Esto de dirigir ataques contra una persona desde cuentas de redes sociales identificables o anónimas. En lo que tiene que ver con estos ataques en particular, y en muchos otros, pero en estos en particular también, se percibe también, bueno, el uso de los bots para diseminarlos rápidamente, eh, y ya después la cosa escala en doxeo, es decir, difusión de información personal de las periodistas. Esto no pocas veces incluye información sobre su familia y sobre sus hijos, fake news sobre su persona, que suele tener un fuerte sesgo de género. Esto es muy habitualmente, las fake news tienen que ver con supuestos amantes o supuestas cuestiones de la vida personal de esas periodistas.
Y lo que todas habían percibido en estos casos es que los ataques no son aislados, son sistemáticos, que hay ataques reactivos a un posteo, una cobertura o una nota, pero son también acompañados, y esto es muy arquetípico de la violencia de género, son acompañados también por ataques que uno no puede predecir. Es decir, aparecen y escalan en cualquier momento. Es la sistematicidad de estos ataques tiene que ver también con este plano de los ataques, que aparezcan al azar porque sí, con cierta regularidad, y que, bueno, tienen efectos muy particulares en quienes los viven, ¿no? Y bueno, y una vez más decimos, en la mayor parte de los casos son ataques coordinados. Los sesgos de género, como decíamos, aparecen en los ataques a la reputación y a la fake news, que tienen que ver con su vida personal y familiar, y también los comentarios sobre el cuerpo de las periodistas. Los ataques azarosos sistemáticos, los subrayamos acá, también son particulares del troleo hacia las mujeres. ¿Cómo escala? Bueno, hay una parte que se ve y una parte que no suele estar a la vista en la violencia en línea. El hostigamiento, el troleo coordinado, suele desatar lo que llamamos linchamientos virtuales. ¿Por qué? Porque los mensajes también están construidos de manera tal que se activan los sesgos de lo que puede ser una gran masa de cuentas dentro del ecosistema de las redes sociales, que no es un ecosistema que funcione en otro planeta o en otra sociedad. Entonces, muchas veces lo que empieza como activado de una manera sistematizada y ordenada genera una turba o un linchamiento que es un poco más ingobernable, digamos. El doxeo forma parte de la, la planificación de estos ataques, y después está lo que suele suceder en todos los casos y que no es visible, pero sucede de manera también digital, que son las amenazas concretas por mensajes directos, por WhatsApp, por correos electrónicos, los intentos de hackeo. Y finalmente la violencia física directa, sobre todo cuando estamos hablando de periodistas que muchas veces incluso durante sus coberturas, si son coberturas en medios audiovisuales, son atacadas de forma directa, primero por ahí subiendo fotos de dónde están, o la localización de dónde están haciendo su trabajo en las redes sociales, y luego viviendo desde manoseos hasta insultos o amenazas en los lugares en donde se desempeñan. Nosotros queremos subrayar que esto aparece en todas las entrevistas y en todas las conversaciones, pero también en todas las experiencias que conocemos más allá de este estudio, que la amenaza de daño físico más frecuente es la amenaza de violación. Y ya se ha escrito mucho y se ha estudiado mucho de qué hablamos cuando hablamos de la cultura de la violación. Entendemos que es una acción disciplinadora por excelencia, es uno de los rasgos particulares de la violencia sistemática ejercida contra las mujeres, por los efectos que tiene, porque la amenaza de violación es una amenaza que tiene una posibilidad de ser concretada muy alta para las mujeres que la viven. Por eso llamamos a esta amenaza como el efecto disciplinador por excelencia. Entre los efectos que tienen que ver con las consecuencias en la salud mental, todas han referido, bueno, episodios de angustia, de ansiedad, de miedo permanente, entender que no se trata de episodios aislados, sino que están todos los días esperando un ataque, la pérdida de motivación que esto les ha generado en el trabajo, y está un poco más abajo, pero lo voy a subrayar acá, la sensación de soledad que han sentido todas en sus entornos laborales,
Y por supuesto, bueno, la limitación que han tenido que por seguridad y por sus afecciones a la salud mental, las limitaciones a la vida social, personal y familiar, y las afectaciones a la salud como trastornos del sueño, caída del pelo, cambio de peso, enfermedades y malestar. Y acá un punto importante que queríamos destacar en esta conversación es que hay un efecto cascada que tiene que ver con los efectos sociales de los ataques a la reputación de las periodistas, que es que todas han referido que muchas otras mujeres periodistas o mujeres que podrían ser fuentes o mujeres que podrían ser entrevistadas se retraen y prefieren, en el caso de las colegas, por ahí no citar el trabajo de estas otras periodistas, no manifestar su solidaridad, no participar de notas con ellas, no ser invitadas a sus programas, etcétera, para no recibir por contagio la misma clase de ataques. Entonces, el impacto que esto tiene en el debate público es no solamente una voz que se autocensura, como pudimos comprobar, sino muchas otras voces que se están retrayendo, que no podemos contabilizar, pero que todas refieren que les está pasando. Cuando son señaladas públicamente, cuando su reputación es atacada, cuando no se sienten acompañadas por sus entornos laborales, otras mujeres que podrían acompañarlas, que podrían manifestarles solidaridad, que podrían trabajar con ellas o que podrían ser sus fuentes, prefieren mantenerse lejos. Bueno, esto es todo. Dejo de compartir. Lo pasamos rápido, Marta, para poder abrir rápido la conversación, pero podemos volver sobre cualquiera de estos puntos. Muchísimas gracias. Recuerden que aquí está el chat y cualquier pregunta nos la pueden ir apuntando por ahí. Trataremos de responderlas prácticamente todos. Flor, a mí me gustaría empezar, cuando sacan todo este diagnóstico, pareciera que las mujeres no trabajan en un periódico, es decir, pareciera que van solas en esta lucha, que van solas en este ataque, que solas lo tienen que combatir. ¿Qué pasa dentro de las redacciones? ¿Cómo percibieron ustedes que se toma el tema dentro de las redacciones? Hola Marta, bueno, hola a todos, todas, gracias por la invitación y está buenísima la pregunta que haces porque tiene que ver con ese desconcierto que hay dentro de las redacciones, que no hay acompañamiento porque a veces hay desconocimiento sobre este tema. Tenemos un montón de protocolos, un montón de toolkits, de herramientas que se fueron desarrollando a lo largo de los años, sobre todo las periodistas feministas o las periodistas especializadas en género, hemos desarrollado estos contenidos para protegernos entre nosotras, pero hay una brecha, un divorcio entre eso que se viene haciendo históricamente desde nuestros espacios con las empresas periodísticas. Entonces, ahí una de las cuestiones que vimos, y esto que señalás es clave, muchas de las entrevistadas nos decían, gracias por escucharme. O sea, esta soledad es una realidad y es algo que las atraviesa muy emocionalmente, el no poder hablar de esto en sus espacios de trabajo y sentirse como islas, ¿no? Entonces, solo escucharlas era como algo reparatorio para ellas. Y con respecto a esto que decís del rol que tienen las empresas, que para nosotras es como una de las recomendaciones, yo ahí dejé en el chat el informe completo porque está, además de los hallazgos que recién compartió Paula, están ahí como el desarrollo de cada uno de los ejes que abordamos y también las recomendaciones. Y las empresas para nosotras tienen que ser un poco un nexo, un puente para intervenir con las plataformas, primero, que tienen muchísima responsabilidad en estos ataques, en facilitar que estos ataques sucedan, y también con, por supuesto, los sindicatos, las escuelas de periodismo, los espacios donde nos formamos. Nosotros vemos ahí también un espacio muy articulador de sensibilización y de formación con los nuevos y nuevas periodistas del futuro. Digo, el problema ahora ya está sobre la mesa. ¿Cómo abordarlo? Bueno, las empresas periodísticas tienen un rol fundamental ahí para intervenir.
Y después también con la representación, sumar más mujeres a sus espacios de trabajo en lugares jerarquizados también es una forma de combatir estos ataques, de mostrar que nos ponen en lugares relevantes y que eso también forma una especie de escudo, ¿no? Así que ahí dije algunas cosas un poco desordenadas, pero para como disparar la conversación, el puente y el nexo con las plataformas me parece clave. El intervenir también y promover campañas de sensibilización, el articular con las con, con también las escuelas de formación o las universidades, las empresas tienen que tener un rol ahí comprometido, y después el acompañamiento que nosotras lo vemos como muy integral, ¿no? No solamente cuando sucede el ataque, sino un acompañamiento a largo plazo, un acompañamiento preventivo también, y que sea psicosocial, que sea jurídico y que sea de también entender las necesidades de cada una de las personas que son atacadas, que son muy diversas y muy amplias. Algunas prefieren y quieren tomarse alguna licencia, otras quieren seguir trabajando pero con determinados apoyos. Digo, no hay una receta ahí, no hay un protocolo a seguir, sino preguntarle a las personas que son afectadas y atacadas qué es lo que quieren y qué es lo que necesitan. Esa conversación hoy en los medios no está, no se les Sí. pregunta. Em, em, Mencionan aquí Fabiola de Jalapa. No tenemos una unidad de género en nuestros centros de trabajo. Yo quisiera ir un poco más atrás. Algo mencionó Paula en un punto específico y me pegó porque de repente es una cuestión generacional. Aguántate. Así es este negocio, ¿no? Esa violencia viene porque tú quisiste ser periodista o porque así nos ha tocado a todos. Pero la verdad es que el nivel de violencia, conforme las plataformas han ido evolucionando, conforme los periodistas y los lectores o atacantes, otros, tenemos una relación más cercana y directa, aunque sea virtual, pero es más cercana y directa, es más duro. Es más duro de percibir, es más duro de atacar y es más duro de combatir. Y no conoces, que ese es el gran riesgo siempre de lo virtual, el alcance. Es decir, cuando como ustedes mencionaban, se van contra la familia porque uno posteó en Facebook la última vacación y ahí están tus hijos, y se van contra la familia, tú no sabes si en realidad el tipo lo hizo muy bien, o ella o él o el troll o lo que sea, lo hicieron muy bien, o en realidad los conoce y no sabe si puede pasar al mundo físico la amenaza también. ¿En qué momento creen ustedes que debería intervenir tu jefe inmediato, tu editor, ¿no? En la primera demanda, el medio debería ser público, estamos en contra de este ataque. Paula, vi que alzaste la mano. No, es que previamente a esa pregunta que creo que es difícil de responder, quería contarte una particularidad sobre eso, como en uno de los casos que entrevistamos, una de las personas que entrevistamos, tenía esa discusión con un compañero, que bueno, a nosotros también nos pasa y tal, y suele, o sea, el sesgo que se suele activar ahí es que somos más blanditas, que bueno, que no nos bancamos, ¿no? La dureza de una discusión política, de un ataque por haber publicado algo. Entonces, para saldar la discusión, decidieron publicar los dos lo mismo en Facebook. Esta persona que entrevistamos, una mujer, y su compañero varón. Y el compañero varón terminó diciendo, no puedo creer la diferencia, o sea, a él también lo troleaban y lo atacaban y demás, pero no podía creer la diferencia, la virulencia con que atacaban a su compañera, porque nosotros no vivimos en Marte, es decir, los ataques a la reputación, a la calidad del trabajo y a la persona de una mujer suelen ser en nuestra sociedad muchísimo más virulentos y mucho más violentos que los que se dirigen a un varón. Y este experimento, bueno, con este experimento ella logró convencer en la discusión a un compañero que decía esto, no, no, son las reglas del juego, bueno, qué sé yo, este trabajo es así. Y ahora sí vamos a tu pregunta, que creo que Ingrid había eh, Sí, desmuteado yo su micrófono. agrego un dato de una investigación muy reciente que hizo una organización que se llama Chequeado, que también hicieron una investigación muy reciente sobre ataques a periodistas mujeres. Y vamos, uno de los datos que me parecen más interesantes es que los varones en redes sociales, por ejemplo en X, los varones tienen
más seguidores que las mujeres y en promedio menos ataques que las mujeres. Es decir, las mujeres tenemos menos seguidores y más ataques y los hombres tienen más seguidores y menos ataques. Son datos, digo, porque estamos entre colegas, entre periodistas, entre personas que trabajan en los medios y nos interesa esto, tener evidencia para mostrar por qué estamos hablando de este tema, por qué es necesario que no se minimice. Y en respuesta a tu pregunta, yo diría, ante el primer síntoma de alerta, ante el primer síntoma de alerta, ante el primer ataque que tiene que ser percibido primero por la persona atacada como un ataque efectivamente, por eso estamos también por eso estamos en este espacio, para visibilizar este tipo de violencia, y entonces también la redacción, los jefes, las jefas, estar alertas y decir, bueno, nosotros, con lo que vos decías, nos oponemos a este tipo de violencia, vamos a contener a esta persona, no vamos a correrla de su puesto laboral, que es algo muy habitual. Bueno, para que no te ataquen, te corremos de tu puesto laboral. Por ejemplo, dejas de cubrir noticias de política a una periodista política. Es como le sacan el trabajo. Y también pasa esto en las relaciones familiares. La primera respuesta de las familias, por supuesto, para cuidarnos es, bueno, ¿por qué no te corres de ese lugar? ¿Por qué no cerrás tus cuentas de redes sociales? ¿No? Como si eso fuera una solución para quienes usamos las redes sociales como una herramienta de trabajo. Entonces, para mí es la primera alerta, ante el primer ataque o lo que es percibido como un ataque, bueno, ahí hay que reaccionar. Y yo creo que de la familia es internacional la primera reacción siempre es, te lo dije, ¿para qué te metiste a esto? ¿No? Eh, em, mencionan aquí si desde las universidades podemos combatir esta violencia. Hay cosas que se pueden hacer con un protocolo, es decir, que nosotros tengamos claro cómo movernos. Protocolo que básicamente no existe uno solo, que hay como intentos aislados, hay ensayos aislados. Son protocolos generalizados, no están con perspectiva de género, que sería muy importante, no solo para los ataques contra las mujeres, quizá contra activistas de la comunidad LGBT también, ¿no? Pero sí hay protocolos que se pueden seguir y a mí me encantaría pensar que desde las universidades hay conciencia de esto, porque sí nos ayuda en el momento que uno entre en el campo laboral del periodismo a decir, mi perfil personal va a ser súper bajo, va a ser en cuentas cerradas, no va a quedar claro qué familiares tengo yo cerca o quiénes son o no ubicables ni en fotos, ni en imágenes, ni en nada, porque también proteges un poco tu entorno familiar, que claro que se preocupa cuando debe ver estas cosas, ¿no? Lo otro es, ni siquiera bueno, si no hemos logrado sensibilizar a nuestros jefes inmediatos, las áreas de recursos humanos no tienen idea de cómo se manejan estas cosas. Nunca se les toma en cuenta porque nos hartan, esa es la realidad, ¿no? Recursos humanos nunca saben nada, pero resultan fundamentales para la protección, por ejemplo, de la plaza laboral. Es decir, si le es mucho más sencillo a un editor, mejor la quito o la quito de su fuente en la que se ha especializado los últimos 10 años, que la hace una voz relevante, ¿no? Porque me está generando muchos problemas. Sí debe haber dentro del área de recursos humanos algo donde tú puedas ir y decir, no es justo, yo no hice nada malo, ¿no? Es decir, es al revés. Me interesó mucho en el estudio que decía, no estamos hablando de feministas, estamos hablando de mujeres con voz pública, hablando en varios entornos, político, medioambiental, que se ha vuelto terriblemente peligroso, de seguridad, en fin, todo esto. Preguntaba por acá, no conozco yo el dato, ¿qué tanto ha empeorado con mi ley? Conozco el dato de México, y el nivel del presidente conforme va subiendo el tono contra los medios, ha sido incluso de violar la ley, de dar a conocer datos personales que ponen en riesgo al reportero, porque el impacto que tiene un tuit de una persona normal, pues puede ser duro, pero el impacto que tiene un presidente sí convierte esa información en una herramienta de ataque muy fácil de usar. Entonces, no solo son procedimientos internos, creo yo, también las leyes no están lo suficientemente preparadas para
combatir este tipo de ataques. Es decir, sale mi medio y se suma conmigo en todos sus canales de redes sociales a decir, es impensable que a Marta la hayan atacado de esta manera, lo vamos a combatir. Y ahí queda. Y vendrá otro caso y otro caso y otro caso. No sé si platicando con los ejemplos que tenían, les dijeron cómo estaba la situación. En México, de entrada, les digo, nosotros no nos sentimos protegidas por la autoridad, ¿no? Para el libre ejercicio de nuestro trabajo. Es que, por ejemplo, vos te acabas de mencionar un punto, sale mi medio a decir, eh, cualquier protocolo formal o informal de actuación debería subrayar que el medio sale a decir o no según lo que acuerde con esa persona, ¿no? Con la persona afectada, porque a veces por ahí puede empeorar su situación que el medio salga a decir. A las periodistas, y a los periodistas también les pasa, les cuesta mucho ser parte de la noticia pública, porque eso ya los corre o nos corre de lo que consideramos que tiene que ser nuestro lugar profesional, ¿no? Entonces ya cuando te empezás a convertir en noticia por el ataque que estás viviendo, eh, puede ser que sea una estrategia acordada con el medio de protección y demás, pero también puede ser que sea el inicio de un proceso en el que vas a empezar a quedar corrida de tu lugar profesional. Eh, Porque además, y vuelvo un poquitín atrás en lo que mencionabas de los jefes periodísticos y de las oficinas de recursos humanos y demás, eh, muchas veces la conversación se encara desde el punto de vista de, bueno, de la protección de la persona y demás, que por supuesto que está buenísimo, pero la dimensión de tus ambiciones profesionales, ¿no? El hecho de que vos quieras seguir ocupando tu espacio porque hiciste una carrera o porque la estás haciendo, porque ese lugar te lo ganaste y demás, también hay un sesgo de género ahí. Está menos considerada en una conversación cuando se trata de una mujer. Y entonces a veces, incluso por buena intención, se habla solamente de la protección, de te corro, de te saco un comunicado, de te protejo, pero tu lugar profesional empieza a estar muy afectado. Entonces diría, en principio, que no necesariamente una respuesta inmediata es una respuesta pública. Puede que lo, puede que lo sea, pero por ahí Ya. no. Pero ya sé que habías pasado a la otra pregunta, la pregunta sobre si empeoró. No sé si alguna de mis compañeras, Hay, hay, hay una no pregunta. es que le esté esquivando al bulto, Sí, pero sí, desde su perspectiva de la fecha que se hizo el estudio, que fue el 22, ahora ha ido empeorando la situación. Sí, nosotros hicimos un estudio que recordemos que es regional y las historias que tenemos son anónimas porque una forma de protección también no publicamos ni los nombres ni las identidades de las personas que entrevistamos. Argentina es uno de los países que toma el estudio y tenemos historias de Argentina, pero no hicimos foco puntualmente en Argentina, aunque conocemos por supuesto la situación porque la vivimos en cuerpo propio, virtual y real. Y sí, lo que tenemos es que nunca hubo tantos pedidos de ayuda y alertas en relación a la libertad de expresión como en este último tiempo. Eso es lo que nos dijo. Yo le hice una entrevista hace poco al relator especial por la libertad de expresión, a Pedro Vaca, y me decía eso, que en los primeros 6 meses, habían pasado 6 meses del gobierno de Javier Milei y nunca había recibido tantos pedidos de ayuda, ni alertas, ni advertencias sobre la situación de la libertad de expresión en general. Esto incluye desde el derecho a la protesta hasta los ataques a periodistas y la libertad de prensa. Vemos en algunos casos historias concretas y sabemos que cuando el ataque es direccionado desde voces oficiales y desde personas que forman parte del gobierno, por supuesto que es doblemente grave, porque no solamente no nos sentimos protegidas, sino que están promoviendo el odio, direccionando también el odio hacia determinadas periodistas. Y hay, y lo vemos, un ensañamiento particular con algunas periodistas mujeres, con artistas mujeres también, y retomo esto que vos señalabas, Marta, del estudio. No solamente hacia las feministas, a quien directamente el presidente nos puso como enemigas, sino también a periodistas con voz pública que no necesariamente se pronuncian como feministas públicamente o artistas que tampoco
se pronuncian de esa manera, pero sí, lo que tenemos es la percepción, todavía no hay estudios concretos, al menos que yo sepa, sobre el estado de situación de la Argentina, pero lo vemos en cotidiano de cómo es el accionar, no solamente del presidente, sino de los voceros oficiales y de distintos representantes del gobierno en relación a nuestras colegas, y es preocupante. Ahí tenemos otros desafíos, que es como salir de este repudio, ¿no? Y de la indignación y del enojo, y bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo rebatimos esa situación? Porque es el primer año de gobierno en esta gestión. Sí, y lo que falta. Perdón, y Este, un punto importante que sí, no tiene solamente que ver con mi ley es que de varios de los casos que nosotros entrevistamos, eh, lo que contaban es cómo habían, por ser periodistas, habían podido también un poco investigar los orígenes de algunos ataques digitales. Todas hablan de granjas de trolls, ¿no? Pero tenían que investigar para encontrarlos. Eh, la gestión de Milei y la de otros presidentes también casi oficializa el uso de esos recursos como forma de comunicación. Eso por un lado. Y por el otro, yo pondría también en la línea de tiempo qué pasó en la red digital, que por excelencia la que se empeñan y que necesitan las periodistas y los periodistas, que es Twitter, hoy X. También pondría en la línea de tiempo qué pasa desde que la compró Elon Musk. Porque, digo, nosotros seguimos hablando de esas gestiones y de dónde surgen los ataques, pero lo más opaco en esta conversación ya no es tanto rastrear una granja de trolls, que bueno, es prácticamente un oficio legitimado, sino qué pasa con el algoritmo, qué se banea, qué se levanta, cómo colaboran, digamos, las plataformas por acción u omisión, digamos, ¿no? las plataformas nunca han tendido a ser transparentes en su forma de manejar los contenidos que suben. Efectivamente, a partir de la adquisición de Elon Musk, eso se volvió tierra de nadie. Muy peligrosa, sin embargo, para nosotros es una fuente de información invaluable, porque curiosamente, y viene saliendo varios aspectos alrededor, verán, porque ha sustituido a los jefes de prensa en muchas instituciones. Ya no es, voy a hablar con el reportero, que el reportero y la reportera tienen una especialización profesional que les permite ser críticos y saber sacar la información necesaria para la opinión pública. Simplemente lo pongo en Twitter, donde apago el diálogo. Yo pongo lo que yo quiero decir y se acabó y nadie me lo cuestiona. En México, después de 6 años con el presidente López Obrador, han desaparecido todas las áreas de comunicación social, por ejemplo, de las dependencias federales, y las ha sustituido Twitter. Entonces, efectivamente es una herramienta con la que seguimos trabajando y sufriendo, porque desde el lado editorial te censura en automático las redes sociales un montón de contenidos que subes y no coincide con lo que de repente sí ves publicado, ¿no? La violencia contra periodistas es tremenda y esa nunca se ha censurado. Sin embargo, tú subes una nota que tiene ciertas características y de inmediato la bloquean y hasta te castigan porque las redes sociales son así de duras, ¿no? Entonces, eso, fíjense, por un lado va. Por el otro, después de la pandemia, no sé si ustedes lo notaron, pues obviamente a la hora de recuperar empleos, a la mujer otra vez le volvió a costar mucho trabajo porque el hombre es el proveedor. Esa es una imagen que teníamos a mediados del siglo pasado y regresó, ¿no? Es decir, vamos como 3 pasos para adelante, luego 2 pasos para atrás y no hemos logrado más o menos equilibrar eso. Y ahora viene, y me gustaría su opinión así de refilón, porque no lo trae el estudio, pero ciertamente pues será un tema de conversación, la inteligencia artificial, ¿no? Y la inteligencia artificial va a ser muy útil en muchos procesos dentro del periodismo, lo creo yo, lo creo sinceramente, pero empezamos a ver, por ejemplo, en las traducciones que hace la inteligencia artificial, un sesgo de género muy importante. Todo se traduce en masculino, cuando nosotros llevamos mucho tiempo tratando de tener un lenguaje, cuando menos un poquito más incluyente. Ese es otro factor. Entonces, si ustedes se fijan, cuando llegamos nosotros
a la violencia de género en redes sociales contra periodistas que alzan la voz, pues ya traemos detrás una serie de elementos que van alimentando todo esto. No sé si en eso coinciden, Ingrid. Sí, coincido y estamos un poco inermes también frente a esos desafíos. Por eso estos espacios y los que vendrán y las investigaciones que tenemos que hacer, recién veía una pregunta entre las asistentes que nos preguntan si pensamos en hacer una actualización del estudio y la verdad es que sí, estamos pensando en hacer una actualización del estudio y vamos a incluir estos datos como la inteligencia artificial porque además de lo que vos mencionás respecto del masculino y el femenino, sabemos además cómo se construye la inteligencia artificial, quiénes son los que están como quienes están definiendo los algoritmos y quienes están construyendo la inteligencia artificial, seguramente son varones. Bueno, ahí estamos nosotras siempre atrás en la carrera tecnológica. Nuestra actualización tiene que incluir sí o sí los sesgos de la inteligencia artificial. Y sumo además que en este nuevo X, ¿no? El X de Elon Musk, lo que, y en sociedades tan polarizadas, lo que rinde es la polarización en esa red. Y nosotras, si polarizamos, somos víctimas de ataques, es indefectible. Entonces, ahí es donde también nos topamos de nuevo con el límite a la libertad de expresión. Es decir, no podemos expresarnos con la libertad con la que querríamos expresarnos o discutir, digamos, porque nosotros discutimos, no atacamos, discutir en los términos éticos en los que nosotros nos proponemos discutir, cuando del otro lado lo que recibimos son permanentes ataques. Entonces ahí hay también una cuestión regresiva, además de que por supuesto ya no hay a quien quejarse. Digo, si hay una situación de doxeo, por ejemplo, antes de Elon Musk había una oficina de Twitter que baneaba, digamos, los doxeos. Hoy eso ya no existe. Entonces, bueno, nos volvemos a enfrentar con esa opacidad, la opacidad de las plataformas, la opacidad de quién construye la inteligencia artificial. Me parece que ahí tenemos un desafío enorme y conjunto entre editores, jefes, dueños de empresas y periodistas que trabajamos en esas empresas. Al final del día, Flor, no sé si coincidas conmigo, es un asunto de libertad de expresión. Acallar voces pega contra la libertad de expresión y daña, por supuesto, una democracia, ¿no? Pero el problema es tan complejo que no se puede generalizar. Por eso creo yo que un estudio que va directamente a las estrategias que se están usando para callar voces de mujeres, que tienen ciertas particularidades, es necesario tomarlo en cuenta. No se puede generalizar. Acallar voces es un término hasta de repente que suena intelectual, pero la verdad es que es un fenómeno muy complejo que la tecnología está ayudando mucho con bots, controls y todo eso, facilita mucho multiplicarlo por 100, digamos. Entonces, al final del día, Flor, no es, lo que debemos hacer es luchar con todo lo que podamos y con toda la conciencia que tengamos para que no se estén cerrando voces críticas en el ambiente del periodismo. Sí, totalmente. Y retomo esto que decía Ingrid de la sofisticación que tienen los ataques cada vez más, ¿no? Como que también eso nos implica desafíos de creatividad y de articulación y de pensar conjuntamente. Nosotros no tenemos una receta y no sabemos cuál es la salida a esto y este es el diagnóstico un poco de la presentación. Tenemos recomendaciones y sugerencias para hacer, pero estamos pensando cómo disputar esos sentidos que están tan hiperpolarizados, porque algo de lo perverso que tienen esos ataques es que a los medios le rinden esos ataques hacia nosotras. O sea, si nosotras quisiéramos ser mucho más visibles y tener espacio en esa conversación digital y quisiéramos forzar nuestras agendas, nuestros temas, la forma en la que también impulsamos, especialmente desde el feminismo, como los temas específicos,
sabemos que eso puede llegar a rendir porque estamos en un contexto polarizado, como decía Ingrid, pero ¿eso a qué costo? A un costo que significa ataque, significa exposición de la vida íntima de cada una, de nuestras familias. Entonces, en esa tensión me parece que es que estamos, cómo seguir conversando, cómo seguir ocupando el espacio público, pero sabiendo que el contexto está hiperpolarizado y que va a tener un costo para nosotras ser parte de esa conversación. Yo creo que en ese sentido, para contrarrestar y parte del trabajo que hacemos nosotras tres dentro de esta asociación civil que estamos impulsando y que se llama La Conversación, que justamente busca tener conversaciones dentro del debate público sobre las agendas que nos preocupan, que son temas de derechos humanos, temas de sociedad y de política en general, con perspectiva de derechos humanos y feminista, es encontrar nuevas formas de hablar que no vayan por esa polarización, ¿no? Como desorientar, no vamos a ponerlo acá en común porque tampoco es el tema de este encuentro, pero una de las formas de combatir la violencia digital en línea, específicamente la violencia de género, es, bueno, desactivar esas bombas que están circulando, esos cebos, con otras formas de hablar, otras formas de narrar y de contar las cuestiones para que no nos ataquen. Es un esfuerzo enorme porque en realidad no deberían atacarnos, o sea, ¿por qué nos ponen a nosotras a repensar la forma en la que hablamos, no digo ni siquiera moderar el tono, sino como ser estratégicas en cómo llevamos adelante investigaciones? Digo, y ahí había una pregunta que decía, ¿cómo pueden ayudar las universidades? Bueno, en las formaciones periodísticas tiene que estar esta reducción de daños a las investigaciones que hacemos, porque es parte del problema, lamentablemente. Este es el diagnóstico y hay que tomarlo. Y cuando se da investigación periodística en una licenciatura en periodismo o en comunicación, tienen que tener en cuenta que una investigación, y si tiene al frente a una mujer, lamentablemente va a ser atacada y desprestigiada y va a ser expuesta a sus ataques. Es como tan complejo y tan simple a la vez que tiene que ser incorporado en todas las materias de las carreras de comunicación como parte del estado de situación que tenemos hoy. Digo, hay que abordarlo, hay que afrontarlo. Es un esfuerzo enorme y de distintos, porque hablamos acá de protocolos para las empresas, de acompañamiento integral, hablamos de esto, de qué desafíos nos imponen a nosotros como periodistas, que renovamos nuestros repertorios a la hora de hablar porque no queremos ser atacadas, o sea, nos obliga a eso la sofisticación de los ataques, que ya no son directamente insultos, agresiones, doxeos, son mucho más perversos y mucho más sofisticados. Y en ese camino de pensar juntas estamos, porque nosotras queremos seguir hablando, queremos seguir ocupando el espacio público digital juntas, no queremos corrernos y a la vez queremos acompañar a las compañeras que lamentablemente se tienen que correr porque no dan más y no aceptan esas reglas del juego, entre muchas comillas, que nos dicen que son, como decían antes, aguantar. Nosotras no queremos aguantar, queremos estar en el espacio público sin que nos ataquen. La realidad es que nos van a seguir atacando, lamentablemente. Ahora, ¿cómo cambiamos eso? Bueno, repensemos juntas cómo lo seguimos ocupando y creo que ahí hacer red, hacer ecosistema y fortalecer también estos vínculos con editores, jefes, que puedan entender que esto es real y está pasando y nos afecta y nos está corriendo, es lo primordial. Paula, y un factor adicional. Esto lo mencionábamos hace rato muy por encima. Cuando callamos voces de reporteras, estamos cerrando el camino a futuras editoras en jefe y directoras. Es decir, si nosotras tuviéramos, que es algo que ha avanzado súper lento, necesitamos tener dentro de las redacciones mujeres con capacidad de decisión dentro de la línea editorial. ¿Por qué? Porque pues, una redacción es el reflejo de su sociedad y las sociedades, cuando menos en América Latina, estamos en el mejor de los casos 50-50, si no es que somos más las mujeres, ¿no, Paula? Mira, yo empecé a trabajar en redacciones hace 30 años y me acuerdo que cuando participé de muchos proyectos de cero, o vi crecer proyectos de cero, de gráfica, ¿no? En general. Y me acuerdo que por ahí cuando se estaba armando una redacción, cuando se llegaba a la sección de política, de economía, algunos editores empezaban a decir, che, habría que llamar a una mujer, ¿no? Ya tenían un staff de 10 varones y decían, bueno, habría que llamar a una mujer. Yo no lo tengo chequeado, pero creo que
vi al primer editor de deportes decir che, habría que llamar a una mujer. Digo, en 30 años, digo, era como, yo era las primeras veces que veía esta cosa de que alguien pensara en algún momento que había secciones que habían sido masculinas hasta hacía 5 minutos, pero todas las mujeres estaban en espectáculos, en sociedad y demás. En investigación, bueno, ni hablar, en los equipos de investigación, empezar a incorporar mujeres. Pasaron 30 años. Nosotras fuimos algunas de esas mujeres que entramos allí por nuestro impulso por el empuje y por esta cosa de empezar a ver mujeres en las redacciones. Vi a muy pocas de esas llegar a puestos de dirección. Eh, Nos vi a muchas dejando redacciones a mitad de camino. Por los costos personales que tenía, porque, bueno, sigue lo que corre para la inserción laboral de todas las mujeres, los trabajos de cuidados en el hogar, la crianza, etcétera, y las dificultades también que se suman ahora con estos ataques, como para volver al tema, es que nosotros, los periodistas, nos solemos creer que estamos como al margen de los prejuicios y de los sesgos y demás, porque, bueno, nuestro propio oficio nos impone desafiar siempre, desconfiar del dato, desconfiar, pero la verdad es que los tenemos. Y que estos ataques a la reputación de las mujeres, eh, todos nuestros colegas y nuestras colegas, digo, todos somos más permeables a esas formas de minar la reputación de periodistas mujeres por sesgos que tenemos de antes, porque, bueno, porque funciona más. De hecho, en particular a las feministas nos ha pasado que por ahí se descalifica de parte de nuestro trabajo por nuestros posicionamientos, como si todos los periodistas no tuvieran posicionamientos en un montón de cosas y no Mm, fueran públicos, por partidos políticos, etcétera, etcétera, y por equipos de fútbol. Está mejor visto que alguien tenga un posicionamiento por un equipo de fútbol y que eso no afecta la reputación que tiene cuando tiene que cubrir un partido de Boca, River, etcétera, perdonen que hable solo de equipos argentinos, que uno tenga un posicionamiento con respecto a algunos temas de género y demás. Entonces, los ataques a la reputación tan masivos hoy para mí tienen un peligro grande en esto de que vos decís de seguir accediendo a lugares de decisión, porque seguimos trabajando en un ámbito que es más permeable a esos ataques a la reputación de una mujer. Es decir, lo que deja solas a las mujeres en estructuras periodísticas tradicionales es que todos los compañeros empiezan a sentir que son venenosas y que eso que le está pasando a ellas es contagioso. A algunos varones les pasa lo contrario. Empiezan a ser como los héroes de la redacción y todos empiezan a querer ir conjuntamente a ver si ligan algo de ese heroísmo, digamos. Pero a nosotros no nos pasa eso con los ataques a la reputación. Esto es, antes preguntaban cómo elegimos los casos. Esto por supuesto que no es cuantificable, pero surge de todas las conversaciones, de todas las entrevistas que tuvimos, esa percepción que las mujeres tenemos de que las cosas no son iguales para nosotras. Entonces, el acceso a los lugares de decisión también hoy está condicionado por estos ataques a la reputación, porque todo nuestro entorno, es decir, nosotros sabemos que un ataque a nuestra reputación por fuera de nuestro entorno, tal vez porque son las reglas del juego, como se suele decir, nos lo podemos bancar. Pero lo que sucede es que tiene un fuerte impacto en nuestro propio entorno, sobre todo en los espacios más tradicionales. Nosotros elegimos dentro de estos 15 casos, los elegimos con cada una de las organizaciones que integra la Alianza Regional, es decir, a propuestas de las organizaciones que afincadas en cada uno de esos países, más casos que nosotros conocíamos, ¿sí? Y lo que pudimos ver es que en las redacciones más tradicionales, los medios más grandes, más ortodoxos, digamos, es donde esta soledad era mayor. Por ahí las periodistas que trabajan en plataformas creadas por ellas o en medios más pequeños, pero más autogestionados y demás, estas cuestiones se tramitaban en equipo y se intentaba resolver en equipo, aún con muchísimo menos recursos, muchas menos posibilidades de defensa que en los medios grandes. Pero hoy
el sesgo que tiene esta forma de atacar públicamente tiene un impacto grande en la valoración interna, porque los medios no quieren que los salpique esos ataques a la reputación y temen Ujú. que los salpique porque hay mucha más inclinación por sentirse sensibilizados por esos ataques a nuestra reputación que los ataques a la reputación que por ahí sufren algunos colegas. Insistimos con esto, que son atacados, que se les ataca su reputación, que no se les ataca del mismo modo y con el mismo sesgo que a las mujeres, pero que están un poco más protegidos por la opinión de sus colegas que nosotras. Y Exacto. sí, creemos que es una barrera para ese acceso a lugares de decisión. Ya estamos en el tiempo de cierre. No sé si Ingrid o Flor quieren agregar algo. Yo retomaría una frase que usa mucho Sara Lovera, periodista feminista acá de muchos años, que dice: a las mujeres hay que mirarlas, no hay que verlas pasar, no hay que contabilizarlas, ¿no? Hay que mirarlas, mirar en ellas la capacidad que tienen de trabajar en equipo, la capacidad que tienen de ver problemas sociales sobre los que hay que reportear y dar cuenta, la capacidad que tienen, el compromiso ético que tienen en el trabajo, para sumarlas a un equipo que lo único que haría es fortalecer una redacción, luego entonces un medio, luego entonces una voz crítica, luego entonces una sociedad mucho más crítica, ¿no? Entonces, con eso me quedaría yo. Ingrid, Flor, no sé si quieren decir algo más antes de irnos. Horacio, tuvo a bien ponernos la dirección de YouTube, porque la CIP tendrá disponible este video en unas horas más para que si se quedó algún dato que ustedes no pudieron ver, está el dato del estudio también aquí, y ciertamente yo le pediría a alguna de ustedes que nos dejaran dónde buscarlas, porque de Venezuela quieren saber cómo pueden meter esto también en las universidades, y creo que la mejor forma es primero contactarlas a ustedes de manera directa. Ingrid. Ahora ponemos nuestras direcciones de mail ahí o nuestras redes sociales para que nos encuentren. Quiero agradecer el espacio porque me parece sustancial poder hablar de estos temas y creo que además está demostrado que el periodismo es mejor y la calidad de la democracia mejora si es diversa, ¿no? Si hay diversidad en los directorios de los medios, en las redacciones, en los gobiernos. Creo que eso está ampliamente probado y lo que nosotros venimos a contar aquí es justamente, bueno, que hay barreras para que eso ocurra. Venimos a traer un diagnóstico y a traer algunas ideas y algunas recomendaciones para hacer mejor periodismo. Flor. Sí, agradecer el espacio que nos parece súper interesante. Lo dije varias veces, pero no tenemos una receta. Me parece que lo estamos construyendo entre todos y todas y estamos abiertas a ese diálogo entre empresas periodísticas, colegas que trabajan de manera freelance, periodistas sueltas, organizaciones que trabajan estos temas desde los derechos digitales, sindicatos. Creo que hay que trazar un ecosistema de quienes estamos pensando estos temas e intervenir y pensar seriamente, apuntando a las plataformas, pensando como empresas periodísticas qué respuestas podemos dar, sin olvidarnos de que las plataformas son empresas también y que tienen una responsabilidad en esta conversación y en esto que está pasando, y pensar conjuntamente. No digo si soluciones, sino formas de intervención. A mí me gusta decir que a nosotras este tema nos preocupa, pero también nos ocupa, ¿no? No quedarnos en la paralización y en decir, esto está pasando, no voy a participar, me voy a correr. Bueno, ¿cómo nos ocupamos para que intervenir de una manera alternativa, acompañar a las compañeras que están siendo afectadas especialmente, acompañarnos entre nosotras y pensar formas alternativas de seguir ocupando el espacio público para esto que decía Ingrid, para que la conversación sea mucho más diversa y represente básicamente a la mitad de la sociedad y de la humanidad que se está quedando afuera de una conversación porque están siendo atacadas. Entonces, nada, nos tiene que ocupar además de preocupar ese tema. Muchas gracias, Paula, ya de despedida. No, de nuevo, como dijeron Flor e Ingrid, agradecer la posibilidad de conversar aquí, agradecerte a vos, Marta, por la forma de llevar la conversación y de puntualizar algunos temas. eh,
Y bueno, nada, que estamos a disposición para seguir conversando sobre esto. Esperamos bueno, por ahí algunas puntualizaciones o algunas cosas que pudimos como conceptualizar acá les sirvan a las personas que vinieron para seguir esta conversación en sus lugares de trabajo, en sus círculos de colegas, etcétera. Gracias, Marta. Si en algo somos muy buenas las mujeres, es en generar redes. Y las panelistas nos han dejado sus correos personales. Entonces, aprovechen, escríbanle, sigamos todos en contacto, porque así vamos a ir ampliando el mismo diagnóstico. Agradezco a quienes asistieron a este panel. Es un asunto de seguir conversando, de seguir evidenciando que la CIP estará abriendo más conversaciones de este tipo porque creo que son útiles. Gracias, Horacio, por tu apoyo siempre. Gracias a Carlos Lauría, y abrazos para Lisa, que ya te vi por ahí que me mandas saludos. Muchísimas gracias, que tengan excelente día y excelente fin de semana. Saludos a todos. Gracias.